Y así comienza a la tarde en el día de hoy con esta tristísima noticia, el fallecimiento del periodista y escritor Jorge Lanata a los 64 años. Ni siquiera hace una hora que ha fallecido, nos marcan que fue a las 15:25, así que vamos a estar haciendo un programa distinto, bueno, con el clima que merece, pero también con información que nos va llegando para poder compartir con vos todos los detalles y también recordar a uno de los periodistas más increíbles que haya tenido nuestro periodismo nacional, un hombre que ha escrito una cantidad enorme de libros, que condujo un montón de programas, uno de los primeros periodistas de investigación que hasta se animó a subirse al Teatro Maipo y y formar parte de un teatro de revista. Todos mis compañeros tienen información. Antes sí, nuestro saludo cariñoso y solidario con su familia, con sus hijas, con su viuda Elba Marcovecchio, con todos sus amigos, un hombre muy querido, con una enorme cantidad de compañeros, todo nuestro cariño y solidaridad para cada uno de ellos. Nos vamos ya mismo con Oliver Quiroz, que está allí en el Hospital Italiano donde falleció Jorge Lanata. Oliver, estamos con vos. ¿Cómo estás, Karina, equipo? Buenas tardes. Estamos acá en el Hospital Italiano. Bueno, lamentablemente se confirmó esta noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, quien permanecía acá desde el 14 de junio peleando, ¿no? Luchando día a día, tratando de salir adelante, y lamentablemente hace unos minutos se confirmó su partida. La información que tenemos acá en el hospital es que se encuentran sus hijas, sí. Bárbara y Lola, junto también a Elba Marcovecchio, que también se encuentra acá. Hace media hora acaba de llegar Andrea Rodríguez, sí. Es mujer, mamá, sí, de Bárbara, y productora histórica de su ciclo. La verdad que todavía no hay mucha información, hay mucho hermetismo. Obviamente estamos esperando la salida de algún familiar para poder tener su palabra. Obviamente perfecto, es un día difícil para ellos, pero bueno, queremos saber cómo están, cómo se encuentran a raíz de esta noticia tristísima que nos toca conocer hoy. Oliver, estamos en permanente comunicación, tenés prioridad absoluta porque estás allí, porque allí está su familia, así que ni bien encuentres la posibilidad de charlar con alguien de sus más cercanos, nos llamás y estamos con vos. Dale, Oliver, todo el tiempo, ¿está? Perfecto. Bien, vamos a ampliar la información con Damián Rojo. Vamos, Dami. Así es, Cari. Bueno, y el último momento tiene que ver con cómo se fueron dando los hechos en las últimas horas de Jorge Lanata, porque más allá de que hoy a la mañana, desde el Hospital Italiano, llamaron a la familia para hacer la despedida porque les dijeron que desde la medicina lo habían dado todo, sí, y ya no había más que hacer y ya quedaba en manos de Dios. Lo que me cuentan es que todo comenzó hace 48 horas cuando le empezó a fallar y le dejó de funcionar el riñón trasplantado. A partir de ahí, o sea, sí, hace 48 horas que están todos sufriendo y peleando con esto de Jorge Lanata. Primero fue el riñón, después fue el hígado y después empezaron a fallar otros órganos. Recordemos que fue trasplantado Jorge Lanata en el año 2015 y que además tenía una cantidad inmensa de enfermedades de base, tabaquismo, obesidad, diabetes, realmente un montón de complicaciones. La medicina hizo todo lo humanamente posible y eso, cuando ya te llega esa información, cuando le dicen a los familiares ya la medicina hizo todo lo que podía hacer, realmente, bueno, es que hay que soltar y bueno, y sucede esto, ¿no? Que llega la triste noticia. Era adicto sí, al cigarrillo, chicos. Pero claro, pobre o hombre. sea, las lesiones que te produce el cigarrillo en el pulmón son irreversibles. Total. Sí, y toda la vida fumó. Perdón, Guido, lo que me sí, corrigen, o tal vez, no sé si se entendió así, sí, no es que decidieron desenchufarlo, no, sino que les avisaron que por lo que le estaba ocurriendo, por esta falla multiorgánica, iba a ser un infarto, y lo que quedó es que, bueno, claro, era hasta ese momento la pelea. Empieza la medicina a ser cruel con el paciente, digamos, cuando ya no hay nada que hacer realmente. Bueno, a ver, amigo tuyo, Luis. Sí, yo no sé si la palabra es amigo. Sí me unió a él un sentimiento en el que muchas veces estuvimos enconadamente enfrentados. Sí. Un enfrentamiento que nos llevó a tribunales incluso. Un enfrentamiento que terminó con un montón de bravuconadas y guapeadas nuestras, de desafiarnos desde a pelear en una esquina. ¿Se habían dicho de todo, sí, Luis? Sí. ¿Qué fue lo peor que se dijeron? Irreproducible. Peor. Lo peor. Pero bueno, las cosas se resuelven. Yo después terminé
En realidad yo nunca dejé de admirarlo, más allá de las diferencias que tuve con él, Sí. que ni siquiera fueron diferencias por cuestiones nuestras, fueron diferencias por terceros. Acá tenés la última foto que yo me tomé con él y con mi hermano, después de aquel enfrentamiento donde nos habíamos encontrado una mediación. Él me invita a su programa en TN. Sí. Yo voy con mi hermano y me llamó la atención algo. Ya empezaba a esbozar lo que la salud finalmente le dibujaría con respecto a su destino. Él estaba en silla de ruedas. Ahí, si vos ves, la mano derecha está Sí, apoyada. está de alguna manera camuflando un poquito la silla, La ¿no? silla. Claro, un hombre que tuvo en la última década no sé cuántas internaciones, yo perdí la cuenta cuántas veces estuvo internado Jorge En Lanata. realidad está muerto hace un par de días, esa es la realidad. Tenía una muerte vegetativa, tenía algo que no se asumía, no se decía y estaba ido de esta realidad. Él te podía hablar, te podía devolver, pero estando en otro lado, ¿no? Bueno, algunos tuvieron la suerte de hablar con él, producto de esta encefalopatía que tenía, que por momentos conectaba, por otros momentos no, pero había instantes en los que sí conectaba y podía dialogar tanto con sus hijas como con su esposa, con algunos amigos que lo han ido a ver, pero es cierto, Sí. como dice Luis, desde los últimos días, sobre todo desde el último parte médico, eso fue todo Sí, la última vez un que indicio, había- el viernes 6 de diciembre. Sí, fue la el último última vez parte que médico. había hablado Elba Marcovecchios, había hablado de estado crítico, había hablado que había que rezar, digamos, la situación era ya inmanejable. Y cuando pasa mucho Luciana, tiempo. bienvenida. Muchas Un día gracias. triste para comenzar, Sí. pero bueno, bienvenida. Pero bueno, es parte del espectáculo también de lo que Exacto. hacemos y es una figura importante del medio, así que amerita. Entonces yo creo que hace mucho tiempo, bueno, todos los que tuvimos algún familiar que transita una especie de enfermedad así, hay veces que uno no queda más que esperar por más que uno quiera otra cosa y llega un momento en, como decía Luis, los médicos te dicen no hay nada más que hacer y está muerto en vida. En vida, está muerto en Total. vida y no tenés otra forma y creo que Yo el recibí tiempo- dos llamados ayer de dos médicos diferentes contándome que no pasaba la noche. Además, amén de otros llamados que eran de colegas o gente profesional que no tenía que ver con la salud, pero que también decían lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Radio Mitre Sí. despide a Jorge Lanata con este posteo. A ver, Sí, dice, dale, murió Luis. nuestro querido compañero Jorge Lanata, 1960-2024, periodista y escritor argentino. Y un dato que tiene que ver con Radio Mitre y es un último momento, se modifica la programación de Radio Mitre de hoy y de mañana. Todos los programas van a estar atravesados, desde luego, tanto por el archivo Claro. que tienen de Jorge Lanata, como todos compañeros de muchísimos años del querido periodista. Otro dato también que tiene que ver con Radio Mitre y con Jorge Lanata, entre lunes y martes de la semana que viene se va a saber el destino, ahora sí, Sí. del que era el programa de Jorge Lanata. El año que viene ya no va a haber prolongaciones, Claro. no va a haber enero y febrero, hay gran parte del plantel que ya tomó nuevos rumbos, así que será otro programa con otro conductor. Bien, Algo que sí, se está sí, definiendo Diego Esteves. ahora, Karina, Sí, que sí. todavía no está decidido, pero que entiendo que en los próximos minutos o mientras estemos haciendo el programa es el tema del velorio, lugar, horario, dónde, cómo. Va a ser Todavía multitudinario, no está ¿no? decidido. Pero por supuesto. Compañeros de trabajo, Sí. colegas, periodistas, Público en general, personas, imagínate. empresarios, políticos que van a querer estar Sí. en lo que quizá uno no toma distancia, pero es una página del periodismo argentino. Uno descontaría que podría se ser en la escribe hoy. legislatura. Claro, o en el Congreso. Sí. Ahora, vida cuenta de la distancia y las diferencias del periodista con el actual presidente, tal vez, no sé si el Congreso puede llegar a ser habilitado o no. Totalmente. Sonaban esos lugares, pero también la familia está viendo hacer algo íntimo en algún momento. O sea, la verdad que en este Claro. momento no está decidido. Bueno, todo el programa durante el día de hoy va a tener estas situaciones, ¿no? En donde vamos a estar compartiendo con vos cómo la gente se despide de Jorge Lanata. En esta oportunidad, Nick dice, te voy a extrañar hasta el infinito gordo, con el típico gesto de su programa de televisión, ¿no? El fuck you, PPT, el famoso exactamente, fuck era el you. famoso fuck you. Porque era un irreverente, un crítico, una persona Claro. que inventó Página 12 antes de hacer Página 12 con una sección del diario El Porteño. Un hombre que fue pibe de la calle, que fue chocolatinero, que fue redactor a los 11 años, que se hizo a sí mismo y, como dijo Luis Ventura, llegó hasta el Teatro Maipo con una revisión de la historia argentina. Pero Sí, con una súper inteligencia interesante. superlativa. Yo estoy pensando quién puede llegar a reemplazarlo, porque él es irreemplazable. No hay figura No hay reemplazo. No es cierto Claro. que no hay Se rompió el molde. Yo pienso igual, que no hay Total, reemplazo. no hay reemplazo, no, O sea, No hay reemplazo ahí. es muy No. pesada la mochila de la persona que no sé Totalmente. cómo va a seguir. Tenía espalda para bancarse todos los contras y todo, hacerle frente a un montón de Sí, diferencias. creo que hasta en algún punto lo
disfrutaba, digamos. Sí. Ese era la como, controversia. Pero tenés que Exacto. animarte a hacer eso y él Por tenía esa supuesto, personalidad. tener la espalda para bancarlo, tal cual, Luciana. Bueno, a ver, Ventura, recién decías que se han dicho de todo, que Sí. se vieron en tribunales, que no fuiste amigo, pero yo te siento como tocado, golpeado con esta noticia. Sí, a ver, si me apurás, se me cae la lágrima, ¿entendés? Porque más allá de las diferencias que tuvimos y nos dijimos barbaridades, mal, Sí, mal. sí. Si buscan secretos verdaderos se van a encontrar con un montón de idas y vueltas. Él termina manteniendo... Dame un segundito, Ventu, vamos al móvil. A ver, vamos al hospital italiano. Vamos. Te acompañamos, Elba, ¿cómo estás? Ahí está el Marcovecchio. A ver si llega Oliver. Ahí se nos cortó el móvil. Bueno, Bueno, consternada, a ver, como sí, es de absolutamente. entender, Te lo dijimos al comienzo del programa. Hoy va a ser un programa así, desprolijo, pero bueno, la situación es esta. Vamos a ver si podemos retomar el móvil. Allí estaba saliendo su viuda, Elba Marcovecchio. A ver. Está con sus socias, con Lara Piro ¿Quiénes son y sus- Guadalupe Guerrero, las dos Ah, abogadas. Las dos abogadas, claro. Que son amigas además de socias del estudio jurídico. Claramente es un momento que hasta ni en este momento la Nata siendo tan expuesto puede permitirse en el caso de Elba la intimidad de vivir un duelo, ¿no? Como la profesión y el estilo de su marido hasta atraviesa el duelo que ella Una tiene mujer que que vivir. le toca un segundo duelo. Recordemos Es que verdad, ella ella es había viuda. quedado viuda de su primer matrimonio, del padre de sus hijos, y ahora nuevamente, pero tenés esta diferencia que vos decís de la exposición. Del hospital Absolutamente. A ver, italiano, pero la dejamos que se retire echamos a Cristian Balbo. como corresponde en un contexto tan delicado a partir de la noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, como lo hacía prácticamente todos los días Elba Marcovecchio. Ella ingresaba y salía de este estacionamiento, de esta cochera de la mano de enfrente al hospital italiano, para visitar a su marido. Profundo dolor, está acompañada por dos amigas. Sabemos que también están las dos hijas de Jorge Lanata y la madre de Bárbara, presente aquí, Andrea Rodríguez. Pero esta es la imagen, era de Elba Marcovecchio, que fue la que dio la noticia hace una hora atrás del fallecimiento de Jorge Lanata. Se retira conmovida, sin formular declaraciones, que la supo hacer a lo largo de estos 6 meses. Recordemos que Jorge Lanata, Bobby, permaneció internado desde el 14 de junio pasado, cuando había ingresado a un control de rutina, una tomografía, por un cuadro de neumonía, una tomografía pulmonar. Tuvo un leve infarto y a partir de ahí, claro, quedó internado durante 6 meses. En 5 oportunidades pasó por el quirófano, recordemos, por una isquemia intestinal. Había sido trasladado también a un centro de rehabilitación en San Cristóbal. Luego finalmente tuvieron que regresarlo aquí a terapia intensiva al hospital italiano. El 27 de diciembre se había complicado su estado de salud, según había trascendido. Y hoy finalmente Elba Marcovecchio, a quien estamos viendo en imagen, en este estacionamiento ubicado frente al hospital italiano, con el respeto que se merece, nos acercamos, tuvimos la imagen del momento de su salida, no formuló declaraciones. No sabemos todavía cómo va a continuar, es decir, cuándo se va a velar su cuerpo, si se va a velar su cuerpo, dónde va a ser el último adiós. Expectativa también por eso, pero bueno, esta noticia es muy reciente, no tiene más de una hora, de que Elba Marcovecchio, con dos amigas, se retira ahora. Fue ella, repetimos, la que comunicó públicamente el fallecimiento de Jorge Lanata a los 64 años. Qué joven. Vemos esta imagen. Exactamente. Ahí está. Esa es la imagen entonces de Elba Marcovecchio con sus amigas, retirándose aquí del hospital italiano, conmovida, asumiendo esta situación, ¿no? Era un día a día, recordemos aquí, cada vez que veníamos para la cobertura periodística y del hospital italiano daban parte médico, o la propia Elba Marcovecchio manifestaba sobre el estado de salud de Jorge Lanata, las diferencias para con las hijas de Jorge, que finalmente quedaron superadas con el correr de los meses, a partir de que el estado de salud de Jorge Lanata era delicado y complejo. Desde el hospital, de manera simultánea, les daban el parte médico tanto a su esposa como a sus hijas. Superado eso, se da esta situación. Fue ella, fue Elba Marcovecchio, repetimos, la que terminó dando la noticia del fallecimiento de Jorge Lanata. Recordemos,
64 años, había nacido el 13 de septiembre de 1960 en Mar del Plata, y ahí se retira, Ahí se retira. Elba Marcovecchio, manejando su amiga, la vemos sentada, no lo puede creer, se toma con la mano la boca, está muy dolida, se la ve muy dolida, muy conmovida por esta noticia que acaba de recibir por parte del equipo médico. Repetimos, era un día a día acá, con un estado de salud muy complejo y muy delicado. Y ahí la vemos entonces cómo se retira el vehículo, el personal de tránsito también interviniendo, se da esta situación. Ahí está. Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Cristian Balbo de las imágenes de A24. Y recordemos también que fueron 6 meses, chicos. 6 meses de todos los días querer saber si tu marido está mejor o tu padre, en el caso de las chicas. Muy desgastante. Y bueno, y esta noticia que termina con este calvario. Por más que este final haya tenido preanuncios, desde luego, y todas, tanto la esposa como las hijas, sus exmujeres también, sus compañeros de trabajo, supieran que esto iba a suceder algún día. La noticia, como nos ha pasado seguramente a cualquiera de nosotros, pega el punto final, te pega y no terminas de caer. Legislatura porteña, el velatorio de Jorge Lanata. Legislatura porteña al final. Legislatura porteña. Bien. Sí, a ver si podemos escuchar. Excelente, sí. ¿Puede recordar su nombre, por favor? Karina Antoniali. ¿Me puede volver a confirmar mañana es el sepelio? La amiga de Elba. ¿Mañana es el sepelio? Está para confirmar todo, chicos. Gracias. Ya le dije La ex de Ricardo Ford, la amiga de Elba, que organizó el cumpleaños de 15 de su hijo, de su hija hace un mes. Y era un apoyo muy importante para Elvita en los últimos días, sobre todo. Y recordemos que hace aproximadamente 15 días. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión ya después de los 6 meses de que entrara un equipo de enfermería. ¿Se acuerdan que lo contamos acá 24/7? No digo para reemplazar, porque las hijas y Elvita seguían yendo todos los días, pero sí porque veían que la situación era insostenible en cuanto a los tiempos, que cada uno tenía que hacer sus actividades, criar a sus hijos, cuidar sus trabajos. Entonces, y también por el tema económico, Damián, por el tema económico de que contratar enfermeros especiales del propio hospital por una guardia es mucho más caro que contratar una empresa entera. Nos vamos al hospital italiano, allí está nuestro compañero Oliver. Te escuchamos, Oli. Elba, ¿cómo está? Estamos en vivo, estamos con Karina, amiga de Elba acá, que está acompañándola. No. Chicos, por favor, estoy buscando a Sergio, el hermano de Elvita. ¿Nos podés confirmar el horario en el que se enteraron ustedes de la muerte de Jorge? 15:20. 15:20. Ajá. Bueno, Cari, sí, Oliver. Te sumo. La amiga de Elba. Sí, Karina. No puede hablar, como vieron, todo el recorrido hasta el estacionamiento, está muy movilizada. Claro. Obviamente estamos acá también esperando porque se encuentra la hija, acompañada de Andrea Rodríguez, Kiwita, que están adentro. Pero bueno, es un día complicado, triste para ellos, entendemos también. Elba salió muy movilizada, no podía emitir ni una palabra, acompañada también de sus amigas, de su hermano, que se encuentran acá en el hospital. Hasta acá, Oliver. 2 confirmaciones que lograste en el lugar. En primer lugar, la confirmación de que la despedida, el último adiós de Jorge Lanata sería en la legislatura porteña. Y por otro lado, lo que acaba de contar Karina Antoniali, que es que la familia se entera 15:20, en la historia clínica figura 15:25, pero evidentemente ellos sabían de este final. A las 11 de la mañana sumó este dato, se encendieron las alertas cuando hay llamados tanto a la hija como a la esposa de Jorge Lanata, pidiéndoles que vayan inmediatamente al centro médico por una descompensación que había comenzado el 27 de diciembre. Había problemas en lo que tenía que ver con el funcionamiento de su intestino. Esto les permitió a los médicos hacer 2 procedimientos que creyeron oportunos, pero que luego derivó en un sangrado, luego en una infección generalizada, y hoy por hoy es lo que sabemos. Habló Daniel Haddad. Karina, si querés. Sí, por favor. Daniel Haddad, sentido posteo, que la tierra te sea leve, despido al mejor de mi generación, el más creativo, al que más provocó al poder. Reconozco que como tantos tuve una relación buena y mala con Jorge Lanata. Al comienzo la competencia no tuvo límites, desde 2014 nos acercaron la madurez y el periodismo, y a partir de ahí compartimos el respeto y el afecto. Termina, te vamos a extrañar, sit tibi terra levis, es la frase que pone, que salió cortado acá, pero de alguna manera dice Haddad como Ventura, ¿no? Que tuvieron una relación buena y mala con Jorge Lanata, que supieron admirarlo, pero
también tuvieron momentos de enfrentamiento. Luis, ¿por qué te peleabas tanto con Jorge? No, en realidad yo la pelea fue única, fue en Intrusos a propósito de una entrevista que fue... ¿cómo se llamaba? Leo Fariña. valijero? Leo Fariña. Ah, Leo Fariña. Yo cuando volvía de lo vacaciones y habían armado, digamos, como una especie de programa para despedazar a Leo Fariña. Me pareció desigual, digamos, lo que era el discurso de todos. Y yo tomé la postura de defender a Fariña. Por lo menos que no lo patotearan, que no lo masacraran. ¿Y por qué saliste a bancarlo? Salí a bancar porque me parecía que no había argumentos y que no estaba contada toda la verdad en las acusaciones. Y entonces en el ida y vuelta, cuando la Nata empezó a decir que yo era un empleado de Fariña, que a mí me pagaba Fariña, yo le devolví en tiempo, en forma y en tamaño. Claro. Yo también hablé de, digamos, voy a contar algo que no se sabe. Yo tenía el crudo de las 5 notas que la Nata había hecho con Fariña y creo con el Ascar, era el otro muchacho. El Ascar. Y que luego se vendían como una nota, ¿verdad? O, digamos, no, eso se editó. Y se transformó en una sola. Claro, era como un material de 4 horas y pico que quedó en una atomización de la nota. Entonces, lo que había salido al aire era la parte editada donde el entrevistador, en este caso la Nata, quedaba bien parado con respecto a las barbaridades que le había dicho a Leo Fariña fuera del aire y que Fariña me contó. Entre esos, de qué manera había sacado el dinero de la Argentina. ¿Cómo Fariña había sacado el dinero? Cómo él había sacado el dinero de la Argentina. Eso se lo dice, no sé si es cierto o es mentira, pero es lo que le cuenta para que el otro hablara y se soltara. Claro, para generar empatía con el entrevistado. Entonces, en esa ida y vuelta, Jorge Rial se había ido de vacaciones, estaba en Dubái con su pareja de ese momento, y entonces yo hablo con las autoridades del canal y con la gerenta del canal diciendo que yo tenía el crudo de la grabación. Entonces le consulto a las autoridades si me permitían ponerlo al aire. Me dijeron que sí. Y entonces yo empecé a hacer el programa, le dije a los muchachos, editen para mañana unas partes, empecemos a dosificar todo lo que vamos a tener, contando la realidad de cómo había sido la entrevista, sin censura. ¿Se ocultaba en realidad que habían sido 5 encuentros? Digamos, no se había dicho. No se había dicho. Y tampoco se sabe hoy. Porque, bueno, me entraron a postergar, pasó un día, pasó 2, pasó 3 y llegamos al viernes. Entonces yo hablo en ese momento había 2 productores, amigos míos, y yo los llamo por teléfono y digo, ¿qué pasa que no ponen la nota? ¿Qué pasa que no ponen la nota? ¿Qué pasa? ¿Y qué había? Y él digo, editen bien y promocionen todo el fin de semana. Sí. Todo el fin de semana promocionen esto, porque esta es la nota del año. ¿Y la pusiste al aire? Nunca. Uno de los productores me dijo, Rial dijo que si nosotros poníamos esto al aire que nos echaba. Ah, ok. Entonces dije, bueno, entonces que venga a hacer el programa él y me fui a mi casa. Bueno. Yo no hice el programa. Mira vos. ¿Y Jorge no habló con vos? Sí, habló, pero demasiado tarde. Off the record, claro. Con otra historia. Yo no soy boludo. Y bueno, yo sé el final de la historia porque fue... Es más, un vocero presidencial... Es que era una bomba lo que tenías. Un vocero presidencial oficial, que estaba en la Quinta de Olivos, era el que me traía el material. Ah, impresionante, Tremendo. chicos, tremendo. Bien, Miguel Wiñaski postea. El escritor, padre de Nicolás Wiñaski, hoy Jorge Lanata, Jorge Lanata, que ha muerto, está más vivo que nunca, dando cuenta justamente de la reivindicación de su figura. También hay que decir, dentro de la enorme historia periodística de Lanata, que fue el primero que hizo una película interpelando la ilegitimidad de la deuda externa argentina, que se llamó la película Deuda. Pueden verla, es de fácil acceso en YouTube, y donde hablamos
hablaba de una deuda jamás corroborada que resulta que tenemos que pagar y refinanciar hasta el eterno. Y vos ¿no? sabés Otro de que en los redes, compañeros, así como vemos este posteo, hay dale. una pelea interna, digo, haciendo honor a lo que subió Haddad, de que se pelean y que Totalmente. hay dos veredas con la nata. Si uno va siguiendo lo que ponen en redes, es tremendo como hay amor, odio todo En el el- tiempo con respecto. Hoy solamente tiene que haber compañeros respeto, subió. perdón. Sí. Cuando muere alguien, el día que muere Sí. tiene que haber respeto y acompañamiento a la Totalmente. familia. Sí. Y el debate Más y el allá duelo de- de ideas puede quedar para Luciana. otro día. No, que uno de los que subió una historia al poco tiempo, minutos Sí. después, fue Diego Leuco. De hecho, puso la foto que es la última vez que lo vio a Jorge, que ahora está en las redes sociales, la foto, y le dejó también un mensaje, al igual que Mario Pergolini. Los dos dejaron. Mirá vos, sí. Karina. Bueno, impactante. Enseguida continuamos, ¿eh? Vamos con un pequeño informe de la producción de la tarde. La nata por la nata, donde la nata justamente hablaba de su salud. Fíjate. Fumadores pasivos, por ejemplo la gente que trabaja con la nata, tienen un 70% más de probabilidades de padecer infartos y las enfermedades propias, yo no tenía nada personal con ustedes. propias del fumador. Tipos que fuman me dicen a mí así, no fumes más. ¿Y vos? En una época me gustaba el whisky con agua tónica. Ahora ya casi no tomo alcohol. Para mí era muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera yo rezo por vos. Me dan algo de ellos. Bueno, ¿sabés qué me dicen también todo el tiempo? Cuídate, cuídate, cuídate. Bueno, ¿sabés qué? Les quiero decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron 5 años, pero tengo un montón de, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas. Este año me internaron 4 veces y en el último mes me caí 3 veces. Y el último fue horrible. Voy a tomarme unos meses. Yo tomé cocaína 10 años. Y hasta que yo me di cuenta que tenía que dejarlo, seguí tomando. Y aunque hubiera venido el Papa, me hubiera dicho, la nata, no tomes, hubiera tomado igual, porque aparte uno cree que lo puede manejar. Esta es la locura del tema de las adicciones. Entonces, vos podés hacer un detox, un tratamiento de desintoxicación que es químico. No tenés que estar 2 años en una granja rezando. De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, yo creo que esta fue o la primera peor o la segunda peor. Upa, ¿en serio? ¿Peor que el trasplante? Sí, lo que pasa es que el trasplante es sui generis, es otra cosa. Claro. ¿Estabas asustado? En un momento sí estuve asustado. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuándo te asustaste? Y en esos momentos en los que decís, bueno, ¿y esto? Claro. ¿Cómo sigue? Sigue. ¿Me entendés? Claro, ¿cómo sigo? Sigo. Es raro. Mi mensaje universal después de todo esto es garchen todo lo que puedan. Ay, qué lindo, Jorge. Estoy hablando en serio, ¿eh? Sí, sí. Quiéranse, o sea, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie. No, tal cual. Que aparte Es así, no hay tiempo. Yo me di cuenta de una cosa también, que tengo buena salud y yo nunca hubiera pensado eso. Vos tenés buena Claro salud. que tengo buena salud, porque mirá todo lo que sobreviví. ¿Vos pensás que si hubiera tenido mala salud hubiera sobrevivido? No, nunca pensé que realmente que me podía morir. Lo peor que pensé, ya lo conté alguna vez, que en un momento los tipos me dijeron, miren, capaz le cortamos la pierna. ¿Qué posibilidad hay? Me dijeron 30. Y digo, bueno, operemos igual. Y ahí cuando me desperté y vi que estaba bien, pasó, ¿me entendés? Pero te despediste muchas veces. Y yo creo que te despediste con la conciencia. En un momento te asustaste y hasta dijiste, quiero vivir hasta los 15 de Lola y con eso me doy por Y por vos sabés hecho. que para mí fue tan duro el año pasado no poder ir a los 15 de Lola, fue una de las cosas que más me costó. Bien, igual siempre está bien dar este tipo de mensajes, ¿no? Pensá que Jorge Lanata era un hombre que tenía un montón de enfermedades, pero lo peor fue el tabaquismo, sin lugar a dudas. Lo peor fue todos los años que consumió drogas. Así que siempre es importante poder, hacer como un poco de campaña, Lo ¿no? difícil que es la adicción y lo que le costó. O sea, no, él estaba Exactamente. resignado que no lo iba a dejar. Yo creo que hasta uno no toma conciencia, no iba a Tabaco dejar no lo algo. dejó nunca, Y él por no eso lo pudo dejar. él no pudo. Tremendo, Ni tremendo, internado tremendo. lo podía dejar. No podía. O sea, él internado, No. cuando volvía a la habitación, se ponía No, a y fumar además en la habitación. un Y era tema de una adicción característica de él. feroz, porque no es un tema de voluntad, es un tema de adicción, Claro, de algo que sí. no se puede realmente manejar. Último momento, Diego Esteves, vamos.
Exactamente. Bueno, le acabo de escribir a gran parte del entorno de la Nata. La mayoría prefiere no responder, quieren que hablen las hijas primero, Claro, que hable lógico. Elba, y ellas sean las primeras en romper el silencio a partir de esta noticia. Pero bueno, le escribí a Alejandra, fue su administradora durante más de 20 años, la mujer en la que la Nata confiaba la administración de sus bienes, de su dinero, pero además con quien tenía una relación personal. Me escribe lo siguiente: lo único que puedo decir, que además de su brillantez como periodista, yo conocí al ser humano más bueno de este planeta. Y en algún punto me emociono porque tuve la suerte, la fortuna de trabajar con la Nata, quizás la Nata de estos últimos años, en reemplazos que hacía en Radio Mitre, en la Nata Sin Filtro de Marina Calabró, cada vez que se iba de vacaciones. Y él me decía el marinero, ¿no? Siempre encontraba una metáfora con su inteligencia, con su sentido del humor, porque yo iba a cada desierto. Iba cada 6 meses, navegaba por otros medios y cada 6 meses desembarcaba en Radio Mitre. Descubrí al hombre más maravilloso, un tipo, ¿no? El Jorge, digamos. Yo le decía Jorge, todos le decían la Nata. Para mí estaba bien ponerle su nombre de pila. Una persona que le daba vergüenza y no le gustaba festejar sus cumpleaños. Me lo acuerdo con su cigarrillo, con su Sprite y con su medialuna con jamón y queso, casi como un ritual. Un tipo que eligió cómo vivir y cómo morir. No es casual que él haya escrito un libro con el título 56, cuando él sentía, creo yo, que ya estaba, si bien estos personajes son omnipotentes, ¿no? Y creen que pueden vencer hasta la muerte, yo creo que en su interior él sabía que este final estaba más cerca de lo que los demás pensaban. Por eso también creo que hizo una biopic donde relató sin ningún tipo de filtro su vida. Y un dato que siempre me llamó la atención, y a los que querían saber cómo era la Nata en el mano a mano, yo le decía, mira, es un tipo de una sensibilidad única que queda demostrada porque en su equipo de trabajo de la radio hay más mujeres que hombres. Trabaja con sus exmujeres, en ese caso su productora ejecutiva, Andrea Rodríguez, mamá de Bárbara. Con Sara Stewart Brown, cuando estuvo en pareja, también trabajó con él, tenía una excelente relación. Así que creo que era un rasgo distintivo de la Nata, la sensibilidad. Un tipo que le gustaba más escuchar que hablar. Por más de que uno piense que era lo contrario en las reuniones, él hacía preguntas y escuchaba, lejos de dar definiciones, lo cual te sorprendía, sobre todo que te escuchara con atención y se acordara lo que le decías. Un sentido del humor implacable y, bueno, uno de los hombres más inteligentes de este país. Te puedo hacer un agregado, ¿no?, sobre lo que estás contando. ¿Sabes por qué le gustaba más escuchar que hablar? Esto me lo dijo él. ¿Por qué? Porque no tenía mucho oxígeno. ¿Se agitaba al hablar? Sí. Bueno, qué y aún con increíble. poco oxígeno en el anteúltimo alta médico que tuvo, hacía la radio, hacía muchas veces al límite de su posibilidad de poder hablar, igualmente quería estar ahí. Y también siguen los mensajes nada menos de quien pasó Nochebuena con él. Totalmente, Karina. sí, su amigo, Gabriel Levinas, dale. Gabriel Levinas, murió Jorge, único, irreemplazable, el periodista, y también habló dentro de los denominados La Nata Boys, dentro del grupo ya Clarín. habló. María Eugenia Dufar dijo: Jorge formó parte de grandes decisiones de mi vida, vivimos cosas súper importantes, él siempre creía en vos, una exigencia que te invitaba a ser mejor, que te impulsaba para adelante, ¿no? El maestro, además del hombre, además del periodista, además del escritor. Qué fuerte, ¿eh? Karina, Terminar el año de esta manera, Karina, ¿no? Con ¿puedo Sí, decir algo? sí, por favor. No, porque yo lo quería y él me quería. Por ahí la gente no sabe. No, Mi a amistad ver. era a través de Marina Calabró. Sí. A él le divertía muchísimo que yo le deje audios que él los ponía en la radio. Ajá. A cada rato Marina me decía: ay, Jorge quiere que le dejes un audio. Se mata de risa, tu forma de expresarte, tu humor. Era una persona sumamente inteligente. Chicos, estuvo 6 meses de agonía, una muerte interminable, una persona tan inteligente. Yo creo que no podía hablar porque tenía una traqueotomía. Si él hubiera podido hablar, le hubiera pedido a los médicos de partir y no de estar
agónico durante 6 meses. Sí, sí, Una sí. persona Guido. tan inteligente como él sabía que era incurable lo que tenía. Totalmente, Así que Guido. todo mi amor para Jorge, yo lo admiro y creo que no va a haber otro igual. Acá Qué quien también lo está recordando, está atravesando este momento, es Fátima Flores, me está escribiendo. claro Ella trabajó que con sí, él. Claro, con me él. dice, estoy muy conmovida, un guerrero que luchó mucho, trabajamos juntos 3 años en PPT, Sí. un antes y un después en mi carrera, siempre Sí. agradecida. Qué lindas palabras. Nos vamos al Hospital Italiano. Oliver Quirós. Oliver, estamos con vos, Oli. Así es, Cari. Bueno, acá esperando la salida de las hijas, que sabemos que están acompañadas cada uno con su madre. Bueno, no hay mucho, tampoco información, está muy hermético todo acá. Lo único que podemos tener es la salida de Elba, como mostramos en las imágenes, Sí. acompañada también de su grupo de amigas, de su hermano, quien también estaba acá presente. Y bueno, esperando poder tener y charlar con alguna de las hijas. Sé que es un momento complicado, pero hay varios medios también acá. Van llegando, cada vez se van sumando todos los medios, y eso también habla de la importancia y lo que es Jorge Lanata para los medios de comunicación. Excelente, Oliver. En cualquier momento volvemos con vos. Le quiero preguntar a mi compañero Luis Ventura, ¿y cómo fue el momento en que diste vuelta a la página, dieron vuelta a la página ambos, después de haber estado tan enfrentados con la nata? El primero y el segundo año que yo había asumido como presidente de APTRA, porque en determinado momento la nata se había puesto todos los votos. Por su trabajo en el programa periodístico que hacía, en la conducción, y era un gran candidato al Martín Fierro de Oro. Entonces había que invitarlo. Y el enfrentamiento conmigo era público, y entonces era casi inevitable que él me dijese que no. ¿Quién dio el primer paso, Luis? Yo. ¿Qué hiciste? ¿Lo llamaste? ¿Le escribiste? Agarré el teléfono y lo llamé. Le dije, lo primero que le dije, para ver si continúa el diálogo, es: hola Jorge, soy Luis Ventura. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Y ahí inicié, digo, mira, me pasa esto. Le dije, vos sos uno de los candidatos a ganar no solo tu rubro, sino también es bien posible que ganes el oro. Y si te llega una invitación pura, seguro que me vas a decir que no. Ya la recibí, me dijo, pero yo tengo que viajar. Claro. Le digo, ¿y cómo sería lo del viaje? Yo vuelvo el domingo, pero ya es imposible llegar de Seiza, llegar a la entrega. Sí. ¿A qué hora llegarías? Llegaba muy al filo del comienzo de la ceremonia de la entrega. ¿Y qué le ofreciste, Ventura? Un helicóptero. Le dije, yo te pongo un helicóptero que te levante ¿En Ezeiza? en Ezeiza y te trae y te Lleva al Hilton traslade directo. Sí. ¿Y así fue? El día de la entrega a la mañana me llama y me dice, Luis, quédate tranquilo, no mandes el helicóptero, yo voy solo. Lo único que te pido es la rampa para subir si no puedo caminar. Sí. Y estar cerca de una ventana para fumar. ¿Esto fue en el 2023? Él gana el rubro. ¿En qué año? No, antes. 20, Y el 24 debe haber sido 2015, 2016. Ah, hace mucho. Hace un montón. Y entonces, bueno, en ese momento él gana el rubro o gana la conducción, no recuerdo cuál de los dos, o los dos. Y yo me acuerdo que había... ¿Fue el año del bidón? ¿Eh? ¿Fue el año del bidón o el siguiente? Eso no lo sé, eso la memoria ya Quizá fue el año... dijo que si ganaba, fue a los Martín Fierro, dijo que si ganaba 6, 7, 8 llevaba los bidones, había entrado con unos bidones con nafta. ¿Y se acuerdan que subió al escenario? Fue un año muy politizado en cuanto a los Claro. discursos. Bueno, arriba los del cruces. Martín. Por eso iba a ser muy caliente y entonces él tenía que estar. Claro. Él lo sabía y yo también. Entonces, en determinado momento, cuando yo me llaman por teléfono y me dicen de atrás de la escenografía del escenario, dice, hay 2 socias de APTRA que se están discutiendo por entregar un rubro. Entonces yo voy para apagar ese incendio a ver cómo se resolvía, y cuando salgo había un señor, yo no vi quién era, sentado en la parte de atrás del escenario. Sí. Que me extendía la mano, miro así, era la nata. Me dice, él ya había ganado, no sé si el rubro o la conducción. Me dice,
Gracias. Ahí la foto con el video, mirá. Y ahí dieron está vuelta, bien. Y ahí- empezaron a escribir un nuevo Exactamente. capítulo. Wow, ahí tenemos la foto y además subió a la nata con el famoso bidón que hace. Que me lo llevé yo, mención por eso Luciano. me acuerdo. Ah, ¿por eso te acordás? Mirá qué curioso. Mirá vos. ¿Y qué hiciste con el bidón? No sé, pero me lo llevé porque estaba ahí con el Yo equipo. este año fui a los Martín Fierro, gracias a Luis. Sí. Y a pesar de que te quiero tanto, Luis, tuvimos una charla. Yo no lo había autorizado, si me estoy enterando ahora. ¿De qué? De que te habían invitado. Vos no Ay, Ventura, qué persona. Vos me invitaste. Y yo te dije, ¿por qué no le dieron un Martín Fierro honorífico a Jorge Lanata? En vez de los que dieron. ¿Por qué? Si sabías que se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque la última entrega de los Martín Fierro latinoamericanos, yo estuve en Miami con Marco Vecchio, con su esposa, que fue en representación de Lanata, porque Lanata no podía asistir. Sí. No podía asistir, no podía viajar. Que él iba a ir hasta un par de horas antes, de días antes. Sí, él iba a ir. Y terminó yendo Elvita. Ah, Elba terminó Viajó Elvita yendo. con una carta manuscrita por Jorge Perfecto. y leyó eso al aire. Ahí está, bien. Tenemos conectado a nuestro compañero, siempre va a ser nuestro compañero, Augusto Tartufoli. Augusto Tartu, ¿cómo estás? Hola, Cari, hola, equipo. Claro que sí, siempre seré una a la tarde, claro que sí. ¿Cómo estás, Tartu? Que has compartido tiempo con la nata porque ibas también así a reemplazar a Marina Calabró hasta que te terminaste quedando. Sí, el último episodio evidentemente no, porque ya cuando yo ya Claro, entré, es cierto. ahora Jorge ya estaba internado y tal. No, la verdad que una congoja muy profunda, ¿viste? Más que nada porque uno, qué sé yo, uno se ha criado también, como ahora se lee en todas las redes, me crié enviando día a día y tal, y recién recordábamos también parte de lo que nosotros lo admirábamos, que venimos del periodismo gráfico, como Luis, que inventa Página 12, que de alguna manera también lo viví cerca porque había chicos de la universidad en ese momento que estudiaban conmigo, que fueron a trabajar a Página 12, entonces vos ya veías que ahí había una potencia creativa impactante, y después se dio en todas las revistas, y después llegó a la radio y a la tele, y bueno, la verdad que ahora, inclusive en el grupo, el chat que tenemos con los compañeros de La Nata Sin Filtro, hay una congoja y un amor muy grande también, pero también, claro, o sea, claro, ¿viste? Pero también se lo despide con amor, Sí, además que esto Porque no era una podía agonía, terminar de claro. otra manera, lamentablemente. Por eso. Entonces es como, es verdad, esa mezcla, ¿no?, de tristeza que tiene la dulzura de la aceptación de Y alguna que manera. todos lo dieron todo. Los que están cerca de él sienten que lucharon con él, le decían gladiador. Y los Y médicos a ver también. si, Total. A ver, si Tartu opina lo mismo, porque es cierto lo que decís, Cari. A mí yo estoy emocionado, pero a su vez con una suerte de sonrisa o satisfacción Claro. de haber compartido parte de su historia apenas unos días. Creo que es porque cuando vos estabas al lado de él se ocupaba de hacerte sentir grande, de elevarte, a diferencia de quizá otros colegas, otros conductores de la televisión que los supera el ego y te ignoran, no están pensando únicamente en sí mismos. Él pensaba en vos y te elevaba profesionalmente sin ningún tipo de presión, casi con amor. Diría con amor al periodismo, que era lo compartido. No sé si, Tartu, te pasaba lo mismo al lado de él. Mira, yo creo que particularmente es un tipo que siempre armó equipos para que el equipo brille, ¿entendés? De hecho, viste que se habla de los Lanata Boys, ¿entendés? Sí, Como diciendo, sí. bueno, él creó un semillero de gente que después descolló en cualquier lado que fuera, ¿entendés? Entonces generaba, como si fuera un argentino junior que generaba jugadores Claro. y después jugaban en todos lados, Un maestro. algo así. Digamos, con mucha generosidad, exactamente, ¿no? Como un maestro enseñando, mira, vamos por acá, vamos por allá, no tengas miedo, equivocate, te banco si te equivocas también. Y me parece que eso se vio, digamos. Nosotros no tuve la oportunidad de trabajar tanto así codo a codo con él en la radio. Sí, más que nada, lo veíamos, si tengo un minuto lo cuento, que nosotros hacíamos la revista Pronto, bueno, algunos de ahí se van a acordar, Luis también, nosotros supuesto. imprimíamos en Barracas, y la misma imprenta imprimía las revistas de Jorge Lanata, que hacía cosas de creativo increíble. Me acuerdo una vez, y de hecho lo hablamos con Jorge, recién lo acabo de publicar, una nota que hicimos en La Nación hablando de eso, que fue lo siguiente: él regaló
una revista que era página, no, era, perdón, 23. 21, después se llamó 22 o 23, y la regaló con una bolsita de la Tierra Santa de La Rioja. Era como una burla nillaco, ¿te acordás? La Tierra Santa. Y claro, y regaló eso, y nada. Para todos nosotros fue una pesadilla logística, nosotros teníamos que atrasar el cierre y todo. Pero en ese momento vos lo mirás con admiración, dices, mirá lo que se le ocurrió al Agujerió un diario. Página 12, que no me acuerdo por qué noticia había salido con un agujero. La imprenta, creo que lo tuvieron que hacer, él mismo lo contaba, manualmente. El agujero ejemplar por ejemplar. Por eso, pero bueno, siempre con una que, idea, ¿no?, disruptiva. Claro, todas esas cosas que vos, cuando vas creciendo en la profesión, decís, che, este tipo piensa a otro, juega en otra liga, ¿entendés? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Y me parece que eso también lo trasladó a la tele. Todos los compañeros que han trabajado ahí en América, en Día D, te lo pueden decir. Es que nos los contagiaba, Tartu, esto que decís, inclusive a los que no trabajamos con él. Yo hace un tiempo que me propuse como desafío, sabiendo lo que estaba ocurriendo, ver si podía dar la primicia de la muerte de la Nata. Digo, es durísimo esto, pero empecé a involucrarme tanto con el tema que dije, bueno, a ver si llego, no sé si llego, no, 15:32, di la primicia, pero es un tema que me tiene muy cerca como un homenaje a él. Yo lo sentía como, qué mejor homenaje a la Nata que estar informando lo que le pasa a él en el minuto a minuto. Maravilla que te despidan así, ¿no? Digo, hoy es un día en donde todos sus colegas están teniendo palabras hermosas, muy amorosas hacia Jorge Lanata. La tenemos en comunicación a Mariel Fitzpatrick. Ella fue periodista participante del famoso PPT. Mariel, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde en este día especial. Gracias, Karina, por el llamado. Y sí, en medio de la tristeza y si bien no es del todo inesperada la noticia de la muerte de Jorge, sigue provocando un shock, ¿no? Todos esperábamos que su resiliencia, que lo había traído a lo largo de estos meses con un cuadro delicado, le permitiera salir adelante una vez más, ¿no? Totalmente. Estamos justamente con esta sensación, Mariel, de hablar de la Nata con esta tristeza lógica, pero también con una sonrisa y con el agradecimiento acá de los colegas, ¿no?, de haberlo conocido, de haber tenido algún episodio especial. En tu caso, Mariel, ¿cómo era tu relación con la Nata? ¿Qué tenés para contarnos de este hombre que hoy se despide? Yo tuve el lujo de participar de lo que fueron los años quizás más de mayor impacto de PPT, de Periodismo para Todos, en Canal 13, con el equipo de periodistas, con Nico Viñaski, Luciana Geuna, bueno, éramos varios, Rodrigo Alegre. La verdad es que fuimos muchos. Él fue, si se quiere, un gran maestro para muchos de una generación más joven que él. Yo creo que él fue el mejor periodista de su generación, si pensamos en la generación que cubrió desde el retorno a la democracia. Brillante, talentoso. Él comenzó muy joven en Radio Nacional. Después recordemos que fundó una revista que en su momento también fue muy disruptiva, como El Porteño, además después de Página 12. Pero para muchos periodistas más jóvenes fue un maestro que además actuó siempre muy generoso. Si hay algo que siempre todos le vamos a reconocer a Jorge, es que además de encabezar un equipo periodístico como el que encabezó, era generoso en dar el crédito al trabajo que hacíamos, ¿no? Bueno. Y no siempre un número uno lo hace. Muchas veces invisibiliza a su equipo de trabajo, y él lo hacía, ¿no? Reconocía quiénes eran los autores de los informes o el dato que habíamos conseguido. Y en eso lo quiero destacar porque habla muy bien de él, de su nobleza y de su generosidad como persona, en lo humano y en lo laboral. Totalmente, y de su seguridad, seguro, ¿no? Porque se nutría del brillo de todos sus compañeros en la tarea. Claro, y es verdad esto que decís, pero él podría perfectamente decir, ni siquiera mencionar, ninguno de nosotros era tan conocido en ese momento cuando arrancamos. Y él tenía ese gesto, por eso lo quiero destacar. Él tenía una capacidad enorme para poder identificar dónde estaba la noticia, lo que nosotros decimos en el periodismo, Karina, que es como un editor, alguien que puede identificar cuál es el tema que le puede interesar a la gente, dónde pasa la noticia. Y también tenía una enorme capacidad para poder tratar de hacer temas complejos más simples y atractivos para la gente. En televisión
el formato tiene que ser atractivo para la gente y él lo lograba. Además de lo profesional, Mariel, primero un abrazo. Te pregunto, ¿cuál fue tu charla más personal con Jorge Lanata y qué te dijo él? Que viste esas charlas que a veces se dan por fuera de un programa, pero dentro del ámbito de la radio. ¿Qué te dijo él que te quedó resonando un tiempo? No sé, fueron como muchos años de trabajo. Pensá que teníamos reuniones semanales cada programa. O sea, era reuniones semanales, muchas. Quizás yo creo que el comentario quizás más personal tuvo que ver como cuando nació mi hija, que yo estaba en PPT y quedé embarazada y me incorporé ese año un poco más tarde. Y a pesar de que él era un apasionado de su trabajo, un workaholic, él nos lo comentaba y me lo trasladó a mí cuando yo quedé embarazada de la experiencia de tener una hija, que los hijos eran lo más importante. Estoy diciendo obviedad, pero para un tipo del talento, la enormidad, lo que era Lanata, él no perdía de vista eso. Y fue un poco lo que me transmitió cuando quedé embarazada, que en algún momento, en una primera instancia, yo tuve que postergar un poco mi carrera profesional. Y él tuvo este comentario respecto de lo valioso y lo importante que era el criar y el dejar un hijo. Qué lindo. Y eso fue algo muy lindo, porque me lo decía nada menos que él. Totalmente, que tiene dos Mariel. hijas hermosas, Bárbara y Lola, a las cuales... Perdón, Mariel, pero tenía una historia en su infancia de vida muy dura con respecto a su familia, a su papá y a su mamá. Es verdad, con su mamá mucho tiempo enferma. Hermoso lo que nos contás, Mariel, se te Perdón, siente... me emociono porque también es un poco... Pero es lo más lindo que te puede pasar, emocionarte contando este momento en particular que quedó en tu corazón para siempre. Así que te agradecemos mucho estas palabras, este tiempo y sobre todo tu emoción, Mariel.